cuando coinciden un conde que necesita sujetador capilar tamaño 150, un castillo donde el recibo de la luz da a devolver y un vampiro con nombre del luchador de Tekken que se ha tragado un altavoz Bluetooth con el volumen al máximo. ¿Deseas que demuestre también mi aversión? Es hora de un nuevo combate en Film Versus. Hoy enfrentamos a dos obras vampíricas excepcionales. Por un lado, tenemos a Drácula de Bram Stoker de 1992, la visión gótica, barroca y exuberante de Francis Ford Coppola, una propuesta de estética teatral, erotismo adulterado y Gary Oldman como un vampiro más enamorado que malvado. Por el otro, Nosferatu de 2024, la reimaginación moderna del mito vampírico, dirigida por Robert Eggers y que ya nos había traumado con faros, brujas y vikingos. Su propuesta es macabra y minimalista y bebe directamente del expresionismo alemán original. Coge la figura del vampiro y lo sumerge en una pesadilla poética y enfermiza. ¿Podrá este nuevo conde Orlok morderle la yugular a Coppola? Spoiler, no será un combate fácil, porque aquí no solo hablamos de vampiros, sino de dos formas muy distintas de entender el terror. El exceso romántico frente a la pesadilla atmosférica. Y lo mejor es que el resultado no es tan obvio como crees. Así que busca un crucifijo, prepárate una sopa de ajo y pide al posadero la contraseña del wifi, porque hoy vamos a decidir quién es el verdadero rey de la noche. Hoy enfrentamos a Drácula de Francis Ford Coppola contra Nosferatu de Robert Eggers. En la esquina izquierda tenemos a Drácula de Bram Stoker de 1992. Escrita por James V. Hart, ¡Hola! Dirigida por Francis Ford Coppola, ¡Hola! Y basada en el clásico de los clásicos de la literatura de terror, Drácula de Bram Stoker. ¡Hola! Coppola, harto de gángsters y con la billetera llena, decide rodar una adaptación de la novela original y lo hace con todo. ¡Con todo! La película sigue de forma bastante fiel la trama de Stoker. Jonathan Harker, prometido de Mina, viaja a Transilvania, conoce a un aristócrata con una afición cuestionable por la sangre, con las bombillas del castillo algo confusas y se desencadena una tragedia gótica con tormentas, crucifijos y peinados imposibles. Pero lo que distingue a esta Drácula es el enfoque romántico y operístico. Aquí el conde no es solo un monstruo, es un alma atormentada por la pérdida de su amor que cree haber reencontrado en Mina. Amor eterno, desde luego, pero con muchas víctimas por el camino. Sus mejores golpes son una narración clásica, pero empapada en sensualidad, teatralidad y pasión trágica. Un tono desbordado, barroco, sin miedo al exceso o la pomposidad. Y una estructura argumental prácticamente dividida en episodios que emula la disposición de los documentos escritos de la novela. Nos encontramos ante una adaptación del clásico de Bram Stoker tan fiel como pretenciosa. En la esquina derecha tenemos a Nosferatu de 2024, escrita y dirigida por el propio Robert Eggers. ¡Hola! Eggers retoma la versión de Murnau de 1922, que para quien no lo sepa es una versión plagiada de la novela de Stoker, con su propio filtro oscuro, sobrio y casi ritualista. Aquí no hay romanticismo, hay horror puro, existencial y silencioso. La historia también adapta la novela, pero de forma más libre. Thomas Hatter viaja a un lugar remoto, encuentra un conde enfermizo y espectral en un castillo, esta vez casi sin luces, y todo se va al infierno con lentitud majestuosa. La buena noticia es que aquí el peinado es más cool. Sus mejores golpes son... Explica prácticamente lo mismo, pero con una narrativa más minimalista, que elimina lo superfluo y se concentra en el mal como presencia inexplicable más que el motivo romántico. Un tono atmosférico sombrío, cargado de silencios y símbolos. Y una escena casi hipnótica, con una lentitud que te transporta al terror puro. Nos encontramos ante una adaptación que se percibe más fiel en cuanto a tono de propuesta de terror, más que en el romanticismo tétrico. Ambas cintas supuran calidad y coherencia argumental. Coppola abraza el exceso romántico y convierte Drácula en una ópera gótica sexualizando la propuesta. Pasión por encima del terror. Terror románticamente justificado. Eggers, sin embargo, lo reduce todo a horror, sombra y podredumbre, y hace de Nosferatu una experiencia fúnebre e hipnótica. Una maldición en mayúsculas. Terror puro por encima del romanticismo. Los jueces lo tienen claro, este asalto, por riesgo, por consistencia temática y por terror sin concesiones, va para Nosferatu de 2024. Claro, puedes tener la mejor historia, pero si los personajes no te atrapan, el castillo se derrumba. ¿Y quién muerde más fuerte, Gary Oldman o Bill Skarsgård?
Fight! Coppola entra al ring con su casting en llamas. Gary Oldman como Drácula golpea primero. Camaleónico, elegante, monstruoso, seductor, viejo, joven, guerrero, lobo, rata, mayordomo, lo hace todo. Un Drácula que no es un personaje, es un desfile de estados de ánimo y estilismo kitsch. Su interpretación es excesiva pero inolvidable. Golpea de manera funesta. Siguen los golpes con la pareja de protagonistas, con Keanu Reeves como Jonathan Harker y Winona Ryder como Mina. Keanu hace lo que puede. Su interpretación cumple sin más. No voy a entrar en descalificaciones interpretativas con Keanu porque Keanu Reeves es intocable, a la altura de Kurt Russell, y todo lo que hace es genial. Winona Ryder interpreta un personaje frágil pero firme, dulce pero decidida. Su entrega emocional comporta fuerza para golpear y ambos, tanto Reeves como Ryder, fusionan fuerzas para realizar un combo. Por último, Anthony Hopkins como Val Helsing es un torbellino, más loco que sabio, más exorcista que científico, pero con energía y carisma para tumbar vampiros y espectadores por igual. Sus golpes son quirúrgicos. El resto del reparto no tienen miedo de intervenir, pero no les da tiempo. Y es que tenemos a contendientes capaces como Cary Elwes, Richard E. Grant, una breve pero sensual aparición de Mónica Bellucci y el que para mí es uno de los contendientes que siempre me sorprende en cada aparición que hace en cualquier obra cinematográfica, Tom Waits. Este músico, cantante, compositor y actor hace que interpretar parezca fácil para él, llegando a dejar en evidencia a más de un reparto profesional. El reparto de Nosferatu de 2024 se ha visto debilitado, pero nada que haga flaquear la respuesta. Y el primero en contraatacar por importancia de rol es un irreconocible Bill Skarsgård como una criatura de la oscuridad. Prácticamente no habla, apenas se mueve, pero su presencia lo inunda todo. No es un villano, es una enfermedad, un parásito, un demonio ancestral que acecha como un trauma. Es el que considero la mejor interpretación de un vampiro, o al menos lo que considero que debe configurarse como un ser de ultratumba. Sus golpes son oscuros. La pareja conformada por Lily Rose Depp y Nicholas Hoult como Ellen y Thomas Hatter, respectivamente, no son golpes menores. Depp interpreta una actuación contenida, elegante, casi etérea. Su presencia da equilibrio a la película. Su sacrificio tiene un peso dramático impresionante. Hoult, sin embargo, está correcto, aunque se nota que es el peón de esta partida, con capacidades interpretativas contenidas. Ambos personajes contraatacan con fuerza. Y Willem Dafoe como el profesor, a ver si lo digo bien, Alvin Eberhard von Franz, el Van Helsing de toda la vida, vamos. Bueno, si pones a Dafoe en una película de Edgars, sabes que vas a disfrutarlo, y él, como siempre, lo hace de muerte, literalmente. Dafoe pone el sello tétrico y de calidad que necesita el film y golpea de manera contundente. Las dos cintas rebosan calidad interpretativa. Drácula sobresale por variedad, intensidad y carisma, pero Nosferatu gana por coherencia, contención y eficacia expresiva. Asalto empatado. Pero claro, hasta el mejor actor puede perderse si la música no te hace temblar los huesos. ¿Quién compone mejor la banda sonora del miedo? Para que conste, doy fe de que en este momento yo, Abraham Van Helsing, me involucré personalmente en estos extraños sucesos. Round 3. Fight! A ver si lo digo bien. Wojciech Kilar y Robin Carolan entran al ring con absoluta confianza y sus partituras en mano a modo de porras. Kilar en Drácula crea una partitura monumental. Su música es como la película, trágica, sensual, intensa. El tema principal te arrastra con fuerza hacia el abismo romántico del conde. Violines, coros, tambores, parece que cada nota chupa tu sangre. Uno no puede recordar Drácula sin oír esos acordes tan graves, tan fatídicos, tan sobrenaturales. La composición musical es pura pasión gótica en vena. Los golpes son puñales hipnóticos. Los efectos sonoros acompañan con corrección, sin despuntes, pero acordes, golpes suficientes para romper la guardia.
Carolan se recupera rápido, su partitura opta por un enfoque mucho más atmosférico, introspectivo y terrorífico. La banda sonora de Robin Carolan es tensa, agónica, casi subterránea. No hay melodía reconocible, hay texturas, zumbidos, ecos. La música no narra, te infecta. Acompaña de manera sublime todo el tono que se nos presenta, oscura, incómoda, tenebrosa. Una delicia para los oídos en ese sentido. Golpes fulminantes. Los efectos sonoros a la misma altura, pero con menos presencia. No buscan protagonismo, solo filtración atmosférica. Golpes añadidos al contraataque. Ambas son excelentes, pero distintas. Una es sinfonía, la otra es lamento. Y aunque la partitura de Carolan la encuentro tan hipnótica y atrayente como el propio Conde Orlok, este asalto va para Drácula, por una partitura que no se olvida. Qué dulce música, ¿verdad? Pero claro, hasta la mejor banda sonora puede sonar mal si la atmósfera no acompaña. Y aquí es donde los vampiros muestran sus verdaderas garras. Que Dios me perdone si es. Round 4. Fight! Si algo tiene Drácula de Coppola es que parece una ópera filmada por un loco genial, y eso es un cumplido. Su apuesta estética, todo está hecho con efectos prácticos, nada de CGI, efectos que parecen sacados de un museo del cine. Juegos de sombras, perspectivas forzadas, dobles exposiciones, iluminación teatral, un festín para los ojos, todo con un colorido y paleta de colores que, a priori, no casan con una adaptación del vampiro más famoso. El vestuario es arte, las pelucas armas visuales, hasta la sangre es exagerada. Cada fotograma susurra, creo que te estás pasando, y Coppola lo sabe. Y es que el diseño de producción de Drácula tiene peso dramático exagerado, pero es intencionado. ¿Para qué vamos a ir con medias tintas? Golpes contundentes directos al nervio. Nosferatu se palpa el estómago, está debilitado, pero nada que lo derribe. Su diseño de producción es justo lo opuesto, minimalismo monocromático, huecos oscuros, paredes desconchadas, niebla constante. Por un instante parece que volvemos al terror de la Hammer. Diseño expresionista reinterpretado con filtros marrones y lentes húmedas. Parece una obra en blanco y negro, con matices en colores sepia o azules apagados. Todo parece estar muerto o a punto de morir, y eso es perfecto para la historia que cuenta. Es una obra de arte en movimiento, con una fotografía excelente como ya nos tiene acostumbrados Jarin Blaschke. ¡Hola! No sé si lo he dicho bien. Golpes putrefactos directos al rostro. Ambos diseños de producción presumen de calidad desmesurada. Visualmente Drácula deslumbra, quizás demasiado. Nosferatu incomoda, quizás también demasiado. Los jueces determinan un empate técnico porque aunque Drácula destaca, Nosferatu aterroriza. Aunque de poco sirve que la imagen te ponga los pelos de punta si la dirección falla. ¿Quién es el vampiro maestro en la gran pantalla? ¿Francis Ford Coppola? ¡Hola! ¿O Robert Eggers? ¡Hola! Aquí acontece la sorprendente y aterradora historia del salvaje y enloquecido príncipe de Drácula. Ofreció su Como empalaba a las a la personas y bestia, las asaba, y con ella hervía yació sus cabezas en en una estrecho olla, abrazo hasta como el les primer despellejaba canto vivos, del gallo. y les Su cortaba en sacrificio pedazos, voluntario y después bebía su rompió sangre. la maldición, liberándolos así de la peste de Nosferatu. Drácula. Round 5. Fight! Coppola dirige con furia operística, todo es grande, todo es intenso, todo tiene un más todavía. Rinde homenaje al cine clásico y lo exprime con modernidad noventera. No le tiembla la mano al abrazar lo kitsch y lo teatral, y eso, curiosamente, lo hace más puro. Su dirección es homogénea hasta cierto punto, una dirección más abstracta de lo normal, con momentos de luz y sombra, pero Coppola es Coppola y su ataque es demoledor. Eggers, en cambio, es pura contención. Cada plano está medido, compuesto, iluminado con el rigor de un monje del horror. Su dirección es menos exagerada, pero subyugada. No propone, dispone de una atracción tan poderosa como el propio vampiro. Te lleva a su terreno y te domina durante más de 2 horas. Sus golpes derriban.
Ambos directores dominan sus habilidades. Donde Coppola te abofetea con pasión, Eggers te deja en silencio con ansiedad. Dos estilos, dos intenciones, pero Eggers logra hacer una película de terror puro, sin melodrama, sin adornos, sin respiro. Y ojo aquí porque posiblemente me lleve dislikes, pero este asalto es para Eggers, por hacer más con menos, y por recordarnos que el amor con miedo no tiene nada de romántico. A mediodía topamos con una tormenta que parecía haber surgido de la nada, llevándonos mar adentro. Round 6. Fight! La escena Hadouken de Drácula es, sin duda, la entrada de Jonathan Harker por primera vez al castillo. Las puertas se abren solas, Harker da unos pasos y aparece una sombra con problemas de lateralidad que lentamente nos anticipa la aparición del conde, con una sonrisa que parece tan educada como peligrosa. Al poco suelta la frase: Entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae. La secuencia es hipnótica, aparece Drácula con ese peinado imposible que ya es patrimonio del cine, el silencio pesa más que las piedras. Es elegante, inquietante y al mismo tiempo un aviso de que nada bueno va a pasar ahí dentro. La escena Hadouken de Nosferatu es tan poética como terrorífica. Ellen, sabiendo que solo ella puede detener al monstruo, se sacrifica ofreciéndose a Orlok. La cámara se queda con ellos, en ese cuarto casi vacío, mientras el vampiro se abalanza sobre ella con una mezcla de deseo y condena. No hay héroes con estacas, ni monjes con crucifijos, solo una mujer que entiende que su vida es el precio para salvar a todos. El amanecer entra lentamente por la ventana y en un plano inolvidable, Orlok se retuerce y se deshace en sombras. Es el fin, pero también la liberación. Uno es incomodidad, el otro es terror. Hadouken para Nosferatu, porque el miedo no necesita peinados imposibles para sentirnos incómodos. Hace largo tiempo que espero. Por supuesto. ¿Usted, conde? Es el propietario de la abadía de Carfax en Parkfield. Enhorabuena. Final round. Fight! Dos películas, dos monstruos, dos visiones del mismo mito. Drácula de 1992 es un poema visual, romántico, exagerado, barroco, un canto a la tragedia del amor eterno. Nosferatu de 2024 es una sombra oculta con malas intenciones, una meditación sobre la enfermedad, la muerte y el horror inevitable. Uno te enamora, el otro te consume. Drácula de 1992 fue un hito estético, una rareza en los 90, un clásico instantáneo para amantes del cine gótico y el amor imposible. Nosferatu de 2024 es cine de autor disfrazado de pesadilla, un homenaje fiel a Murnau, pero también una pieza única en la filmografía de terror contemporáneo. Ambas son joyas, ambas beben de la misma fuente y ambas te dejan sin sangre, pero con ganas de más. Los jueces deliberan, discuten, se muerden y al final, por decisión dividida, gana Nosferatu de 2024, por recordarnos que el mal no siempre viene con capa, a veces solo con hambre. El vampiro nunca muere. Desde el expresionismo alemán con Nosferatu en 1922, esa figura cadavérica de Max Schreck que trajo a la pantalla la pesadilla pura, hasta el carisma hipnótico de Bela Lugosi en 1931, con su acento inconfundible y su capa elegante, el conde Drácula se convirtió en el icono definitivo del cine de terror. Con el paso del tiempo, otros grandes intérpretes tomaron la estaca, o mejor dicho, los colmillos, para darle vida al señor de los no muertos. Christopher Lee, que durante décadas fue el rostro de Drácula en la mítica Hammer, cargando de sensualidad y violencia al personaje. El tono romántico y teatral no lo inventó Coppola. En 1979, Frank Langella ya nos proponía un Drácula empapado en romanticismo, una propuesta que vemos en Gary Oldman actualizado por Coppola en 1992 y transmutado en un Drácula trágico, monstruoso y enamorado. Y hasta nombres como Klaus Kinski, Leslie Nielsen o Luke Evans han dejado su huella demostrando que el mito siempre puede reinventarse. El vampiro se adapta a cada época, a veces es la reencarnación del miedo a la peste, otras veces el reflejo de la represión sexual o incluso un antihéroe melancólico que despierta más compasión que terror.
En los 80, con Noche de Miedo y Jóvenes Ocultos, se volvió rebelde y juvenil. En el siglo XXI, con sagas como Crepúsculo, alcanzó el terreno del romance adolescente. Y hoy, con nuevas visiones como Nosferatu, en 2024, vuelve a sus raíces más oscuras. Lo cierto es que más allá de la forma que adopte, el vampiro nunca desaparece. Se esconde en las sombras del cine, esperando el momento justo para volver a morder. Porque mientras exista la pantalla, siempre habrá un lugar para Drácula. El sol solo puede destruirlos, pero en el cine los vampiros son inmortales. Hoy tampoco os voy a pedir que os suscribáis ni le deis a me gusta porque mi perra lleva un crucifijo en una pata, una estaca en la otra y una ristra de ajos en el cuello y está persiguiendo al gato por el jardín. Esto quizás lo haga en el próximo vídeo. Maya, para, que no es un vampiro. ¿Que por qué no sé? Pues porque es de día. ¿Que por qué huye? Hombre, yo creo que es por el ajo.